Bien, aquí estamos. Objetivos. Habíamos visto los objetivos y nos hemos quedado acá en representantes de la teoría política y del Estado, ¿no? Vamos a terminar el tema número 1, que ya no nos falta mucho, y después de ello vamos a proceder al llamado de lista. Y comenzamos nuestro tema número 2. Entonces, en este sentido, vamos a ver, hemos visto, o sea, como una anterioridad, de manera general, lo que es la teoría política y del Estado. Hemos dado conceptos claves. Les voy a pasar unos 2 libritos para reforzar esos conceptos. Sin embargo, nuestros conceptos están guiados a lo que vamos a hacer el avance del semestre. Y vamos a ver que la teoría política del Estado tiene ciertos representantes que nos van a fundamentar todos los pasos anteriores que hemos visto, las fuentes, el objeto, los conceptos. O sea, ellos son los representantes básicos que han logrado dar paso a lo que viene a ser una formulación de la teoría política del Estado. Este es nuestro primero, ya el más significante, porque también lo ve desde el aspecto político, que es Maquiavelo, ¿ya? Em, Este Maquiavelo va a ver el camino desde la política. En la época de Maquiavelo había mucha influencia religiosa. Les había comentado la primera clase de manera vaga, ¿no? Vamos a verlo igual en el tema número 2, esa influencia religiosa. Pero Maquiavelo se desliga, entonces va a ir por la observación de los hechos, casi ya dando base a lo que es el positivismo. Entonces, Maquiavelo va a ver qué son los hechos, su utilización de la historia y de parte de la psicología humana. O sea, él se va a basar sobre todo en la parte científica y no tanto en lo religioso. O sea, es un gran aporte. ¿Se acuerdan? Había uno de nuestros compañeros, se nos ha adelantado y él nos decía, ¿no? Maquiavelo va a ser el padre de la ciencia política. Entonces, Maquiavelo nos va a dar ese punto de vista de lo político, porque estamos en teoría política y del Estado. Luego de Maquiavelo, vamos a ver a Rousseau. A ver si para hacerlo más. ¿Alguien sabe cuál es la obra más fundamental de Maquiavelo y que ha dado un paso muy fuerte hacia la política? El príncipe de Maquiavelo. Eso, Sí, está ¿quién ha príncipe. dicho? Una Lidia, compañera era doctor. Lidia, doctor. Lidia Vázquez, Lidia. Eso es ese. Con su libro El Príncipe, así de manera bien esporádica, nos ha dado varias nociones para la parte política. Por eso dicen que Maquiavelo es el padre de la política. Es uno que de los raíz en la política. Obviamente hay bastantes. Luego de él va a entrar Rousseau. Rousseau va a ver que es necesario seguir avanzando. Muchos de los pensadores de la época analizaban hechos antiguos, o sea, y pensadores antiguos. Se basaban bastante en los pensadores griegos, romanos, en cómo era antes la formación política y también cómo se fundamentaban los estados de la antigüedad, pero Rousseau hace un corte e indica que no es necesario seguir analizando, seguir viendo lo anterior o seguir indicando, no, era mejor en épocas antiguas, sino que eso va a causar un retroceso. Por lo cual Rousseau mira hacia adelante y sobre todo se va a encargar de resolver problemas que se plantean en la historia, o sea, los más fundamentales. Este tenía como base fundamental la proposición del perfeccionamiento de lo que viene a ser la organización política. Vamos a ver a profundidad la organización política en uno de los temas, por eso no lo quiero tocar, pero este autor nos mencionaba que más que ver la organización política antigua, teníamos que tomar nuevas bases para la organización política. Y sobre todo, bueno, también era parte de su época, ¿no? Ver los intereses públicos sobre los privados. O sea, en la época de Rousseau ya había un boom en el cual se estaba dejando de lado todo
esa cuestión, bueno, con Maquiavelo aquí ya hemos ido saliendo de la dogmática religiosa. Con Rousseau hemos ido saliendo de los intereses de unos pocos, ¿no? De toda esa trascendencia que hemos visto, feudalismo, luego hemos visto monarquía, una vez, bueno, hemos visto la primera clase, ¿se acuerdan? El sistema cíclico de Polibio. Entonces, Rousseau tenía un aire de pensamiento e interés público, o sea, ya no era solamente para algunos privilegiados, sino que se estaba dando lugar al pueblo, se estaba dando lugar a lo que viene a ser esto de dar mayor poder a la población. Luego va a venir Montesquieu, ¿ya? Entonces Montesquieu ya nos adentra en lo que viene a ser parte de la normativa. O sea, esos pensadores, Rousseau, Maquiavelo iba más en el sentido político, Rousseau iba más en un sentido general y ya con lo que viene a ser Montesquieu vamos a entrar a lo de las leyes. Su obra Espíritu de las Leyes nos ha permitido el desarrollo de una naturaleza en la que se basaba en la existencia y cambios del Estado y la sociedad. O sea, este hacía ya un análisis, pero también adentraba a las leyes. O sea, cómo hemos ido cambiando desde que ha surgido formalmente las leyes con las 12 tablas hasta lo que es la actualidad en su época del cambio doctrinario que se daba en cuestión de legislación. Pero también va a haber condiciones geográficas para el desarrollo de la humanidad. O sea, cuando nosotros toquemos el tema del Estado, o sea, si ve la geografía para lo que es el Estado, más que todo, no tanto la política, o sea, un elemento de lo que viene a ser Estado es sí o sí territorio. Entonces, las condiciones geográficas tienen una influencia muy fuerte en el Estado y cómo se va a desarrollar su sociedad. Entonces, en relación a eso, vamos a ver las relaciones humanas entre países y pueblos. O sea, a lo largo de las épocas, si ustedes revisan historias, las relaciones humanas han sido las que han dado diferentes hitos históricos. Entonces, Montesquieu las ve, pero desde el punto de vista legislativo. Ese es un gran aporte, por eso lo recopilamos a él. Y luego ya entran pensadores un poco más genéricos como Hegel. Entonces Hegel va a tener aportes enfocados al desarrollo social. O sea, si aquí Montesquieu nos ha visto relaciones humanas, Hegel va a ver desde un aspecto social, o sea, un conjunto. ¿Y cómo se da el cambio en la sociedad? Que no tenemos un desarrollo rectilíneo, o sea, no es algo recto, que está constante, sino que es algo que se ha visto, uno, cíclico, dos, repetitivo, o sea, ciertas sociedades tienen una forma de desarrollo muy diferente. Por ejemplo, cuando han llegado acá a América Latina, es algo que ustedes van a ver en derecho económico. Entonces, teníamos una forma de desarrollo económico y social muy atrasada, aunque creo que no es el término correcto ahora. Eh, a diferencia de los países europeos que han venido, o sea, nosotros estábamos en épocas históricas aún recién en evolución y también en contexto económico. Si bien teníamos a nivel Latinoamérica algo característico, pero ya otras regiones de Europa ya habían pasado por eso. Tiene un nombre específico, ahorita me voy a acordar, pero, o sea, nosotros estábamos recién, o sea, lo que ellos ya habían pasado, nosotros recién lo estábamos llevando. O sea, pero eso no significa que tampoco sea como se nos plantea en algunos libros de historia que han llegado acá y nosotros solamente teníamos los recursos naturales y ninguna forma de organización, ninguna forma política, o sea, nada, digamos, ¿no? Como a veces se quiere pintar, o sea, Latinoamérica ya tenía toda una forma, pero hay, em, ahorita el nombre específico para no confundirlos, no estoy recordando, pero hace referencia a que, o sea, Europa ya había vivido cierta
cierto desarrollo social que nosotros recién íbamos implementando. Entonces, ha sido esa la ventaja. O sea, por ejemplo, en armamento mismo, o sea, nosotros aún teníamos armamento básico como era flechas, lanzas, o sea, armamento no letal, mientras que en Europa ya tenían pues armamento más desarrollado porque desde China ya la pólvora ha dado lugar a sin número de invenciones. Entonces, es ese choque cultural. Entonces, Hegel va a ver todo ese desarrollo a un nivel general. Y luego van a entrar los más conocidos, o sea que casi en todas las disciplinas, en todas las ciencias, se los menciona porque han tenido un aporte, o sea, desde diferentes ámbitos. Incluso Marx se ha dado la complejidad de hacer una definición de derecho. Entonces, Marx y Hegel que van casi siempre juntitos porque eran obras concadenadas, por así decirlo. Algunos dicen que es Marx el que ha robado las ideas de Engels. Otros dicen que iban juntitos. Otros dicen que Marx es en realidad el que ha superado a Engels. O sea, cada autor tiene su pensamiento, pero lo que nos importa sobre todo de Marx y Engels es que igual han dado un pequeño aporte a lo que viene a ser nuestra materia, porque ellos ya han visto un futuro un futuro de la humanidad. O sea, ¿qué podía pasar? Ellos ya eran visionarios. ¿Ya? Estos autores han sido la fuerza motriz de la sociedad, sobre todo en el aspecto de masas. O sea, ellos no veían el individualismo, sino ellos veían lo que viene a ser la sociedad, las masas, ¿ya? Y van a ser importantes en nuestra materia porque señalan por primera vez la importancia del rol de las clases obreras. O sea, ya lo veíamos aquí atrásito, ¿no? El que ha dado base primerita, eso para lo que viene a ser el ámbito público ha sido Rousseau. E incluso antes de Rousseau. O sea, algo que ustedes van a encontrar y en filosofía del derecho y en sociología del derecho, igual que van a llevar el siguiente semestre, y les van a explicar es que, o sea, es muy raro los pensadores originales, o sea, de los cuales ha salido la idea principal. Generalmente a lo largo de la historia, digamos, ha sido Rousseau el que ha sentado una pequeña base. eh, ya acá Hegel ha sentado otra base y Marx ya la consolidado. O sea, sí van de pensador tras pensador o lo modifican o lo mejoran o lo ¿ya? Por ejemplo, uno que van a ver y que es súper conocido en lo que viene a ser derecho es Hans Kelsen. Hans Kelsen ha desechado por completo el trabajo de Marx y Engels, más bien los ha criticado ah, con uno de sus contemporáneos que era Savigny, que recopilaba ciertas ideas, igual ha tenido ¿cómo sería? Una disputa fuerte, porque, o sea, los pensadores en esa época, la filosofía estaba muy en boga, muy en auge, entonces todos planteaban nuevas ideas, todos planteaban diferentes miradas, todo eso ha dado posicionamientos, incluso epistemológicos, que te indican cómo vas a vivir, qué vas a ver, han debido ver, ¿no ve? Lo que esta semana así como que el boom, no he visto noticias, pero me informo mediante Facebook y como que era el boom de la chica que ha ido al acto de colación con su traje de Naruto, ¿no? O sea, estaba ahí con su capita de Naruto y dice, Naruto es mi filosofía de vida. Entonces, bueno, ha habido críticas, no críticas, es un acto solemne, no, o sea, eso es, o sea, que tú agarres y sobre algo tengas un posicionamiento. El de esa señorita, o sea, el posicionamiento es basado en el anime y basado en todo lo que representa. Por eso indicas mi filosofía de vida, ¿no? Pasa lo mismo con ese pensador. O sea, contextualizándolo, miren, o sea, estos pensadores decían la filosofía debido al pensamiento que yo tengo va expresado a esto. He tenido fuentes de tales autores, me he basado. Como les digo, incluso hoy en día es muy diverso ver cuestiones que sean así originales completamente. Generalmente siempre vienen de pensadores. O sea, de esta muchacha no ha sido un pensamiento original, ha sacado de un anime.
Entonces pasa lo mismo con los pensadores a medida que ustedes lean. Si ven igual sus bibliografías, te dicen, ha sido alumno de tal profesor o ha estudiado en la universidad tantos. O sea, a diferencia de nosotros, las universidades del exterior son muy exigentes en la cuestión de el nombramiento de docentes que tengan un amplio rango en el área. O sea, que ya hayan creado algo muy grande y te lo ponen en la parte de atrás de tu título siempre. Te ponen, ha llevado la materia con Karl Marx, así ponía. Y hasta ahora, aunque ya se está saliendo eso de vigencia, porque ahora las normativas están cambiando, pero se ponía, o sea, para que así sepan bajo qué corriente tú estás saliendo, o sea, qué pensadores te han influenciado, qué ideas has captado. Entonces, ahí venimos con Marx y Engels que van a ver la importancia de las clases obreras, pero ahora sí ya con fuerza, con renombre, porque Rousseau y Montesquieu han tenido fuerza, pero en otros ámbitos. Sin embargo, han sentado bases. Pero Marx y Engels sobre todo se caracterizan por esta palabrita, clases obreras. Entonces, las clases obreras de ahí han salido todas las teorías que ellos tienen, que son diversas, e incluso la, mm, el entendimiento de socialismo, se podría decir, porque ellos plantean el comunismo como tal. Pero hay autores que dicen que sí, hay autores que dicen que no. Y el desarrollo social. O sea, tienen mucha base en lo social, ¿ya? Y las fuerzas productivas. Porque cuando nosotros hablamos de teoría del Estado, sí o sí, o sea, más en el hecho de que si bien lo estamos viendo desde el ámbito del derecho y tenemos que ver, y lo vamos a ver en el último tema, las leyes que abarcan lo que viene a ser el Estado, las fundamentales, tenemos que hablar sí o sí de sociedad, queramos o no, o sea, más que, bueno, yo sé la normativa, entiendo qué normativa está vigente, que no, o cómo se relaciona jurídicamente el Estado y la política, más que eso, nosotros tenemos que hacer una perspectiva de la sociedad, no podemos dejar de lado. Nosotros mismos vamos a trabajar con personas. Si bien nos adentramos en un ámbito, o sea, en el cual nosotros escojamos a los clientes, un momento estemos en un ámbito público en el cual nosotros tenemos que trabajar con pluralidad de clientes, o sea, varios. Así para que me entiendan, tiene otro nombrecito, pero aún no voy a utilizar terminología jurídica. Entonces vas a tener hartos clientes y ahí vas a ver la parte social, porque no puedes agarrar y hacer algo individual. Incluso cuando te lleguen, no han debido ver en las noticias a veces sale y te dicen, esta persona el año 2005 ha cometido robo, el 2006 ha intentado asesinar, así. El 2007 también seguía con robo, o sea, eso ya no puedes tratar uno por unito, por unito, por unito, imagínate, si no así, no terminas. Entonces igual se hace un conjunto, ya sea en lo social o ya sea en lo legal. Entonces tenemos que ver la parte de el macro, el junto, el conjunto. Y aquí vamos a entrar a la relación del derecho, bueno, de la teoría política y del Estado con otras ciencias, ¿ya? Esta teoría política y del Estado no solamente se aplica para lo que viene a ser derecho, sino también vamos a ver que tiene un amplio margen de relación con la historia. O sea, es algo que incluso aquí en características habíamos visto, ¿no? Y fuentes también, que lo histórico es bastante importante para nuestra materia. O sea, nos basamos en la historia. Incluso vamos a ver un videito bonito para hacer un repaso, para que yo no les diga agarren y me leen historia de Bolivia y luego me hacen un resumen
no me sirve de mucho. O sea, prefiero que ustedes lo vean, que lo capten, que lo entiendan. Entonces vamos a revisar historia de nuestro país, sobre todo, porque algo que no les van a decir, pero que es implícito, o sea, es que en derecho nosotros trabajamos cada país sus normativas. En Latinoamérica son muy parecidas, pero no son iguales. Es como los mellizos, ¿ya? O sea, los mellizos nacen el mismo día, nacen de la misma madre, pero por más que hayan estado en el vientre materno, no han compartido bolsa, entonces son diferentes, pero tienen una misma raíz. Pasa lo mismo con todas las leyes de Latinoamérica. Si ustedes ahorita se agarran el código eh, o la constitución, digamos, argentina, de Colombia y demás, o los códigos civiles, penales, van a ver una similitud muy fuerte, porque son copias, les explicaba en la anterior clase. Sin embargo, no son igualitas. O sea, aunque sea le han cambiado una letra, le han cambiado una coma o le han cambiado una palabra, entonces eso ya te diferencia, ya te hace algo diferente. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos similitudes, pero no somos iguales. Entonces, el derecho, o sea, puedes salir al exterior, digamos, estudiar en México, estudiar en Argentina, todo, pero cuando vengas tú a aplicar acá a Bolivia, tú tienes que hacer una relación y aplicar la normativa de Bolivia. Entonces, en ese sentido, o sea, necesito que ustedes aprendan de historia, pero de nuestro país, porque si yo les doy historia, de otros países y demás, nos va a servir para cultura general, pero para la aplicación de nuestras normas como tal, no va a tener un gran efecto. Entonces, yo necesito saber los hechos históricos de Bolivia, sí o sí, para tener una noción de por qué las leyes son así. O sea, cada normativa responde a un hecho histórico, responde a un gobierno. Y no solo la normativa, o sea, todo el ámbito gubernamental. Por ejemplo, no es casualidad que ha ingresado un gobierno nuevo y se ha cambiado la ley de educación. Ahora es la 070 y responde en cierto punto a la ideología del gobierno. O sea, esto no es una ley nueva, se ha dado desde Guarizata. O sea, en Guarizata con Avelino Sillani y Lizardo Pérez. Guarizata es la universidad pública del magisterio que queda de Achacachi entrando. Entonces, en ese colegio, cuando Lizardo Pérez y, ay, ahorita les digo el nombre y se me ha ido. Han visto que sus alumnos no podían realmente aprender de textos, porque estos eran maestros, o sea, no podían aprender de textos que venían de países extranjeros. Entonces se han dado cuenta que no lograba realmente cumplir con el ámbito andino, o sea, porque ellos estaban en el campo, no estaban en la ciudad. Entonces, han ideado, o sea, a medida que veían que sus alumnos no respondían, han ideado esta forma de normativa, o sea, han dicho, ¿por qué no aprendemos en base a lo que ellos saben? Porque tienen problemas desde el idioma, tienen problemas en adquirir estos contextos, o sea, la misma educación así bien monopolizada. Eh, Avelino Sillane, muchas gracias, Rodrigo. Sí, les digo el nombre y se me ha ido ese rato. Ah, Avelino Sillane. Entonces, estos dos, bueno, han formulado esa idea. Y obviamente en esa época el gobierno no estaba acorde a esa idea, entonces no se ha tomado. Recién ahora como que la educación ha ido dando un giro a nivel mundial, en la cual ya no es solamente que yo venga aquí y les diga, bueno, tienen que aprender, tienen que escucharme y yo sé todo. Y bueno, o sea, ustedes ahorita solo me aprenden y no me opinan y no me saben, ¿no? O como hemos tenido el debate, ¿se acuerdan anterior? Así yo les decía, ¿cuál era la quinta enmienda? Y algunos les digo, ya me están leyendo lo que viene a ser Internet, tengan mucho cuidado. Y he verificado, siempre he dicho, a ver, le pondré en el buscador de Google y eran varias de las respuestas que ustedes me daban. Entonces, quizás otro maestro
del ámbito conductivista te hubiera dicho, no, o sea, tú estás totalmente equivocado, no me sabes y está mal. Yo les decía, frío, caliente, puede ir, se me han alejado, ¿no? O sea, hoy en día nos buscamos otra forma. Hoy en día, tanto ustedes como mi persona tienen conocimientos y ellos sirven. Entonces, pero sí el profesor está para darte la guía, porque lo que ustedes habían encontrado, y sí, les salía en la primera pestaña del buscador, porque a mí también me ha salido, no estaba en lo correcto, o sea, em, es como un análisis, pero no es el indicado. Entonces, eso pasa con el Internet. El Internet te da magnífica cantidad de información, pero si tú no tienes la noción básica, no vas a encontrar realmente la información. Lo que yo les recomiendo es que agarren y cuando pongan en el buscador algo, no se hubieran puesto la quinta enmienda PDF, ¿ya? Yo doy metodología de investigación también y eso les enseño a mis estudiantes porque eh, si agarras la primera información que te da el Internet, no siempre es la adecuada. Máquina te está eh, dando lo que tú le pides, pero como no tiene el don de análisis, entonces te va a soltar las cosas. Si tú le agregas el PDF, es lo más seguro que van a surgir documentos que son mm, artículos científicos, que son revisiones por otro autor, o sea, y te va a salir incluso la misma Constitución de Estados Unidos, y ahí tú agarras, abres y buscas la quinta enmienda y ya vas a ver. Entonces, son pequeñas recomendaciones que te van a servir. Y les iba diciendo, ¿no? De Avelino Sillán y Elizardo Pérez. Entonces, recién cuando viene esta época histórica, o sea, este hecho histórico, y cambian lo que viene a ser nuestra ley referente a educación, cambia la ideología. O sea, hay un análisis que se ha hecho y que es muy bueno referente a cómo las leyes en educación te pueden cambiar la ideología de un país. O sea, se ha hecho un análisis de diversos países latinoamericanos en los cuales ha llegado una forma de gobierno y acá lo primero las leyes en educación. Y cómo después, o sea, esto es un estudio longitudinal, en el tiempo significa. Y cómo después los jóvenes que han salido tienen un pensamiento inconscientemente ligado a esa forma de gobierno. Por lo tanto, esa forma de gobierno va a continuar así, digamos, ese partido político lo quiten. O sea, pero va a seguir en la mente de los futuros jóvenes esa ideología. Eso es historia y filosofía, incluso psicología. O sea, cómo los asesores pueden modificar ciertas cosas que también nosotros nos decimos, una nueva ley de educación, más al contexto, no lo vemos desde un ámbito de política y Estado. Ahí está nuestra materia, ahí está nuestro análisis. No solamente es decir, ¿qué es la política? Descompondremos el Estado, que ustedes lo sepan, sino cómo funciona esto, cómo van de derecho, o sea, son analistas. Ustedes tienen que saber la realidad. ¿Qué tal si a alguno le toca trabajar, ¿no? En cierta la palabra. Algo sí, licenciada. Hablando de políticas educativas, si bien ha cambiado, ¿no? Es muy importante la política dentro de la educación, ¿no? Porque ahora si vemos la ley es un poco rescata los valores ancestrales. Algunos le dicen es muy pachamamista, le dicen, ¿no? Tomamos ese punto de vista, ¿no? Sin embargo, nos damos de cuenta que al pasar del tiempo, las nuevas están saliendo ya con otro pensamiento, hasta pensamiento político se les está inculcando, ¿verdad? Tras saber, yo pienso que para todo ya hay sindicatos, hasta se está promoviendo el sindicato de estudiantes de educación secundaria, desde tan jóvenes están ya haciendo política.
Justamente la anterior semana creo que era la posesión donde ha pasado eso, ¿no? Porque ¿dónde está eso? También en la antigua ley se me llamaba a los estudiantes alumnos, ¿no? Lo cual ahora con la nueva ley, ¿qué se dice? El alumno es una persona que no conoce nada, que viene a la institución con una mente en blanco, donde el profesor le pone todos los conocimientos en su cabeza. Hoy en día con la nueva ley ya se llama estudiante. ¿Por qué se llama estudiante? Porque toda persona, desde más niño que sea hasta más mayor, siempre viene con conocimientos previos. Nunca va a entrar a estudiar, nunca va a aprender algo desde cero. Siempre sabe algo desde algún punto de vista. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Juan Carlos. Un excelente aporte. Sí, como nos decía, o sea, es lo que yo les venía indicando. Juan Carlos lo ha hecho así más sencillito. Yo trato de usar vocablo sencillo para que ustedes puedan comprenderme. Como son primer semestre, ya van a ver que sus docentes de tercero, cuarto y quinto, y tal vez nos volvamos a ver en cuarto, perdón, tercero y cuarto, porque son cuatro años nuestra universidad. En cuarto nos vamos a ver con psiquiatría forense. Y es un cambio ideológico. Ahí entra bastante política. O sea, ya van a ver, o sea, los resultados ahorita en nuestro país es reciente. Nuestra constitución, la modificación de la constitución es el 2009. O sea, ya tenemos 11 años de cambio, pero los resultados se ven de aquí a 20, 25, 30. O sea, esto de la política, esto de historia, filosofía, psicología entrelazados con lo que es política y Estado nos da eh, un gran margen para el manejo de lo que viene a ser todo el ámbito legal, ¿ya? Porque, o sea, ustedes les va a tocar en algún momento ser asesores jurídicos de algún gobierno o de alguna entidad departamental o de algún órgano. Entonces, tienen que tener esa contextualización. Si bien no vamos somos unos másters en política, pero tenemos que tener una noción, porque no solamente es llegar y decir, bueno, esta es la ley, yo voy a hacer simplemente la defensa y no un análisis, porque si tú haces el análisis puedes aportar. ¿Quién te dice, mira, tú, nosotros y cualquier ciudadano, pero nosotros con especialidad podemos proponer la modificación, la creación, la anulación de una normativa? O sea, cualquier ciudadano tiene esa capacidad, pero nosotros tenemos aparte el apoyo científico. Em, no sé si alguien ha visto esta película con Sandra Bullock, que no recuerdo ahorita el nombre, pero a ver, lo voy a poner en el buscador, que es una política, bueno, es un hecho real, o sea, que ha pasado aquí en nuestro país, que no recuerdo el nombre de la película, ahorita lo voy a buscar, para eso es bueno eh, nuestro internet. No es mi simpatía. No, esa es la donde hace de chistos. Experta en crisis. Aquí está, les voy a poner en para que puedan verla. El Miss Simpatía es la que hace bonita de Miss Universo y todo eso. Pero esta es la que nos interesa para materia. Es experta en crisis. Es una buena película que les recomendaría ver. O sea, está basada en hechos reales de nuestro país y ha venido a firmar siempre acá. Donde conjunciona, para que ustedes vean política y Estado, conjunciona lo que viene a ser historia, filosofía y psicología para apoyar a lo que viene a ser a teoría política en Estado, porque agarra un candidato que estaba ya, o sea, en las últimas posiciones de la campaña electoral de Bolivia y hace un análisis, ve lo que es la historia, ve lo que es la filosofía de nuestro país, qué quería el pueblo, incluso la psicología de masas. Si tenemos tiempo, les voy a explicar esto. En psicología de masas es bien interesante, pero va más para estudiantes de política. Por eso les digo, si tenemos tiempo, nos da al final de semestre, les puedo dar un pincelazo.
porque es bien interesante. Entonces agarra y ella hace que en encuestas este candidato vaya subiendo. Y obviamente al final gana la elección, ¿no? Y incluso al final tiene una buena moraleja la película, porque ella se da cuenta que muchas veces, o sea, la política es un medio muy diverso de aceptación. O sea, al final ella se da cuenta que no debía haber hecho todo ese análisis, pero aplica bastante bien. Para los que les gusta ver pelis y así aprender, digamos, es una forma de aprendizaje. Esa es una buena película para que asimilemos de cierto punto nuestra materia. Igual les voy a ir lanzando algunas peliculitas en derecho que realmente tengan así un aporte. Porque, por ejemplo, así, incluso eh, una de terror que es El exorcismo de Emily Rose, ¿alguien ha visto? Y nos puede dar una sinopsis así chiquitita. No son muy de pelis ustedes. Es una buena forma, a diferencia que, porque ahora están cerrados. Antes se permitía que se vaya a los juzgados, los estudiantes de derecho puedan ir al juzgado y puedan lo que viene a ser los eh, la parte oral, ¿no? Del juicio. Entonces ahora, por esto de la pandemia, no se pueden puertas cerradas. Y aquí yo les he puesto la abogada. O sea, esta película es de terror, ¿ya? Obviamente, como dice, el exorcismo, se trata del exorcismo y de Emily Rose. Pero esta película tiene algo que me gustaría, si los que les gusta terror y quieren verla, que vean o sea, al abogado. O sea, eso nos interesa, la parte legal, no tanto, o sea, la posesión del demonio, digamos, o los efectos, no. La abogada era bien escéptica, o sea, era bien neutral y obviamente empieza desde el derecho nosotros tenemos que traer pruebas científicas, o no es probar por probar o no es argumentar por argumentar. Entonces la abogada empieza a hacer una averiguación realmente para saber si esta muchachita ha tenido un fenómeno paranormal o solamente era que los padres eh, han hecho crueldad, ¿no? Con ella, o sea, realmente la han golpeado o ella tenía una enfermedad psíquica en la cual se ha autolesionado. Entonces la abogada empieza a investigar. O sea, los métodos que usa la abogada, o sea, cómo va recopilando, cómo va viendo la historia, cómo va viendo esta parte de lo que hablábamos, cómo pensaba la familia, cómo vivía su historia, incluso descartando enfermedades. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso tenemos que ver. Y si ustedes van a adentrarse en lo que viene a ser el ámbito público y ver teoría política y del Estado, tienen que hacer eso en la gestión en la que estén. O sea, cómo se ha desarrollado, cómo ha ido manejando. Para eso nos sirve. Dos peliculitas que pueden analizar, pero no vean como los demás. O sea, cuando vamos al cine, ah, qué divertido, está emocionante, sino véanlo para aprender. O sea, ¿qué hace? ¿Qué investiga la abogada? mm, ¿Cómo logra encontrar información? O sea, véanlo desde ese ámbito. Igual, o sea, como ahorita nos decía nuestro compañero, o sea, se puede notar ya un cambio ideológico. O sea, no lo hagan desde el punto de vista, no me gusta este partido, o sea, sí, tiene razón, porque antes vivíamos así. Háganlo desde un punto analítico, crítico. O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué es bueno? ¿Qué no? Pero desde la crítica. También se relaciona con la economía, por eso van a llevar ustedes una materia con economía siempre, porque ve la producción de la sociedad, cómo va el consumo. Derecho más que dicho, ¿no? Cómo nos enlazamos.
Y sociología va en el estudio de la sociedad. O sea, cómo ha mejorado, qué ha pasado con la sociedad, qué se ha visto, cómo es el cambio. Entonces, historia, aquí miren, le he puesto con el mismo colorcito, historia y sociología. Un bajito. Eso es para que hagamos una relación. O sea, la sociedad siempre va a estar ligada con la historia, ¿ya? Los demás son ámbitos que apoyen, contribuyen, pueden estar más o menos. Sociedad y historia van de la manito. Con eso hemos terminado nuestro primer tema. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda referente al primer tema. Es el tema más sencillito que vamos a tener. Noelia. Eh, Buenas tardes, doctora. Yo tenía una consulta. Al principio de la clase estábamos hablando de que si todos éramos personas políticas, es más o menos también relacionado al trabajo que nos ha enviado, porque hay una parte donde dice en qué esferas de su vida el hombre es considerado un ser político. Y al principio de la clase hablábamos sobre quién era si todos éramos seres políticos. Y algo me acuerdo, habíamos dicho que sí, pero en esferas, no me entiendo mucho. Muchas gracias, Noelia, por habernos traído a colación lo que habíamos mencionado en la primera clase. Eso le vamos a responder esa pregunta acá en nuestro tema número 2, ¿ya? Esas preguntas que les he enviado al grupo de WhatsApp y que igual ya lo tienen en la plataforma. Acá estamos, acá les voy a mostrar. Acá está nuestra plataforma. Tienen la clase anterior, el tema número 1. El material complementario recién lo voy a subir, por eso no lo están viendo. Ya tenemos aquí nuestra practiquita que vamos a hacer el día de hoy. Recién les voy a dar, o sea, ahorita los que gusten, digamos, los que son más, ¿cómo se diría? Más prácticos, o sea, no les gusta hacer una y otra vez la misma cosa. Aquí están las preguntitas a las que se refiere Noelia y que ustedes la tienen. Es la 2, ¿en qué esferas de su vida el hombre es considerado un ser político? O sea, todas esas preguntitas las vamos a avanzar ahorita, ¿ya? O sea, las vamos a ver porque están acá en nuestro tema número 2. Acá están, miren, acá está aquí. O sea, vamos a hacer este avance y recién vamos a hacer la practiquita. Entonces, si ahorita yo les resuelvo la pregunta, nos estaríamos adelantando. Entonces, donde sí o sí me ponen así ahora sí los 5 sentidos, incluso hay más sentidos. Y no es el cosmos el sexto sentido, sino que me van a poner así, más atención es ahorita. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a indicar, y obviamente no lo puedo poner todas las respuestas en la diapositiva, porque tendríamos unas diapositivas llenas de teoría. eh, Está lo más práctico anotado, pero lo demás lo voy a explicar. Recién vamos a pasar a la practiquita 1, lo vamos a hacer. Entonces, sí o sí, ahorita llamo lista, empezamos el tema número 2 y van a poder resolver su práctica. ¿Ya? No le voy a dar la respuesta todavía a Noelia porque lo vamos a hacer enseguida. No sé si alguien tiene... Gracias, Noelia, por recordarnos. Ajá, que como ya en la primera clase estábamos hablando de ser político, entonces pensé que hacía la primera clase. Muchas gracias, doctora. Sí, la primera clase era introductoria, entonces digamos ya les he dado un pedacito, pero ahora lo vamos a desarrollar. No sé si respecto al tema número 1, ¿alguien más tiene alguna consulta, duda? Bien, nos iremos a la asistencia, que es sí o sí que tenemos que tomar. Entonces, Achama, Mana y Jaime. Noelia me acaba de hablar, entonces ya le pongo su asistencia.
Coria Cuellar Evelyn. Chávez Eunice. Presente, doctora. Choque Rivaldo. De la Barra Santos. Presente, doctora. Galvez Presente, Cristian. doctora. Landaeta Juan Carlos. Presente, doctora. Galvez, presente, doctora. Sí, Galvez, ya Galvez, le he puesto. Aquí está. ahí, gracias. Landaeta Nelson. Ledesma Luis. Presente, doctora. Landaeta Nelson. Muy bien. Ledesma Luis. Ya, Fernando está con problemas de micrófono que me ha puesto su manito nomás. Ya, cualquier cosa al chat nos va a escribir. López Fidel. Presente, doctora. Ahí está, Fidel. Maita Néstor. Sí, presente, dice ahí, fíjate, está en la pantalla. Mamani Nelson. Presente. Ya, Mamani Juan. Presente, doctora. Ya. Los que ya han respondido como Nelson lo apagan el micrófono. Mamani Amalia. Presente, doctora. Ortega Esteban. Plata Gaby. Presente, doctora. Disculpe, estamos desde un solo monitor. Ah, ya, con Giovanni también. Sí. Sí, doctora. Ya, no se preocupen, no hay inconveniente. Para la participación, digamos, como son varón y mujer, no hay problema, entonces ya voy a anotar si es que hacen participación. Puma Bartolomé. Tito Leonardo. Presente, profesora. Velázquez Lidia. Presente, doctora. Leonardo me ha hecho el día bonito. Sí, presente, profesora. No se recuerda, igual es profe. Doctora, Juan Carlos Landaeta, presente. Juan Carlos, pero te he puesto. Ya, gracias, doctora. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Alguien más que no le haya llamado? ¿Están viendo la lista? Ok, no vamos a hacer un nuevo llamado porque ya estamos a la 1 casi. Entonces, menester sí o sí tengo que tener esto y grabado. Ya. Ahora sí, por favor, 5 sentidos. Los que quieren ir ya respondiendo a sus preguntas, no hay problema, pero les voy a dar el tiempito, ¿ya? Entonces, vamos a entrar al tema número 2. Estas 2 diapositivas que ven son las respuestas a nuestra practiquita número 1, ¿ya? Entonces, por eso les decía 5 sentidos esta vez, así los básicos, para que podamos hacer nuestra primera práctica. Todas las prácticas que les voy a dar es porque sí o sí necesito que adquieran ese conocimiento, porque ahora estamos por competencias, entonces ustedes tienen que saber ciertas cosas sí o sí. Y una forma en la que ayuda es realizar práctica, porque 1, van a estar atentos a escuchar, 2, van a reforzar escribiendo. Entonces ya tenemos un poco más de noción que solo escuchen la clase. Entonces el tema número 2 es teoría política y teoría política, me estoy adelantando. El tema número 2 es teoría política.
vamos a ver que la teoría política es bastante grande. Por lo tanto, vamos a partir primeramente de la ciencia política. En este sentido, vamos a ver qué es la ciencia política. La política va a derivar de una palabra clave y que había mencionado incluso uno de nuestros compañeros en la primera clase, que es la polis, ¿ya? O lo relativo a las ciudades de estado griega. Aquí vemos incluso en la imagen se los he puesto una polis griega. Entonces, la polis era una ciudad de estado, ¿ya? En la cual, o sea, dentro de la ciudad se encontraba todos los aspectos referentes a la gobernación, ¿no? O sea, el más cúspide que más conocemos es el ágora, ¿no? Donde se reunían para deliberar asuntos de la ciudad. Las polis generalmente, por eso se llamaban ciudades-estado, porque era la composición, era un estado siempre. O sea, generalmente estaban en una ubicación geográfica estratégica y si no tenían, estaban amuralladas. Entonces, hasta cierto tiempo, solo los ciudadanos como tales griegos se asentaban en las ciudades-estado. Por eso pueden ver aquí afuera hay casitas, ¿no ve? Y los que no eran todavía considerados ciudadanos o eran extranjeros, se asentaban a las afueras o los que tenían una clase em, muy baja, digamos porque habían los esclavos y los patricios, ¿no? O sea, por si acaso los patricios no son los de Bob Esponja y el patricio, no, los patricios eran los de clase noble, los que podían tomar decisiones, la clase élite, la clase rica, por así decirlo, para que me entiendan. Y los esclavos, hay ese, eso van a ver, no sé si van a llevar ustedes romano o lo han conjuncionado en otra materia, porque es una materia un poquito para historia, pero no tanto servicial para nosotros. Hay excepción de ciertos términos latinos que tienen que conocer. Pero, o sea, la diferencia de esto era hasta jurídica. ¿Por qué? O sea, los plebeyos, los esclavos, no tenían los mismos derechos que tenían los patricios. En el ámbito romano, porque esto igual se ha vuelto, o sea, de lo griego van a ver que Roma copia bastante de Grecia, pero le cambia el nombrecito, nada más, ¿ya? Entonces lo estoy conjuncionando para que usted, igual Grecia ha tenido algo muy similar a lo que viene a ser perdón, Roma ha tenido algo muy similar a las ciudades-estado griegas. Sin embargo, no con la misma infraestructura. O sea, desde los dioses se han copiado Roma hasta lo que viene a ser la organización política, ¿ya? No me saltaré, seguiremos con lo que viene a ser los estados griegos. Entonces, en estos estados griegos, lo más importante es de dónde surge política. O sea, va a surgir, como les decía, de la palabra polis o ciudad-estado griega. En ese ámbito, la política es una actividad producida, ¿ya? La política es una actividad producida dentro de la colectividad social, que va a tener por objeto regular y coordinar la vida social a través del orden. Entonces, vamos a ver nuevamente, les voy a repetir que la política es una actividad producida dentro de la colectividad social que tiene por objeto regular y coordinar la vida social a través de un orden, a través de la defensa y la justicia, para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. ¿Alguien sabe lo que es la palabra cohesión? Sí, Generar licenciada. procesos Esta vez le ha ganado Abraham. no, generar procesos, diríamos, de articulación, generar unidad, generar, diríamos, cierta unidad en el grupo, ¿no? Es mantener la unidad en función a ciertos ideales, ¿no? Básicamente, unidad. Vamos bien. A ver, Gaby.
Bueno, cohesión refiere a a mantener unida una población, podría ser un grupo de personas bajo un mismo estado, una misma norma tal vez. Cohesión, pero refiere a al hecho de mantener unido. Eso sería la esencia, doctor. Muchas gracias. No se preocupen, no hay problema con el término del título. Incluso Abraham bien lindo, me dice, profe, me dice, qué bonito, así. Me gusta que me llamen profe. Entonces, no hay problema. La cosa es que nos entendamos. En este caso, sí. Para el derecho como tal, hay una de sus compañeras me está escribiendo que me dice que le he deshabilitado el micrófono, pero no tengo registrado su número. Por chat, por favor, escríbame. Tal vez indique que no puede utilizar su micrófono, no permite que reactive micrófono. Dice. A Fernando, ya. Fernando Ledesma. Vamos a ver eso, ahorita así les explico bonito cohesión. Por si acaso no es necesario que anoten cohesión, porque lo van a ver en todas las materias. El término, más que todo quiero que me enfaticen. Lo que es la pregunta número 1, ¿no? Sobre política. Qué raro, estoy viendo el micrófono de Fernando y está normal como el de los demás. Debe ser una cuestión de su teléfono, pero dice que yo lo he desactivado los micrófonos. Ya. No, está habilitado que ustedes pueden activar sus micrófonos. En el caso que no funcione, Fernando, siempre su micrófono nos escribe por mensaje y yo se lo leo. Igual para todos, ¿no? Para su participación. Bien. Gaby y Leonardo nos habían hecho una buena participación. En sí, para lo que ven a ser derecho como tal, cuando hablamos de cohesión, nos vamos a referir a una fuerza la cual hace cumplir obligatoriamente algo. Tenemos como fuerza de cohesión a la policía. O sea, cuando alguien no quiere hacer cumplir, o sea, nosotros somos jueces, hacemos un juicio, dictamos sentencia, ya está ejecutoriada y no quiere cumplir esa persona, la cohesión va a ser la policía. O sea, nosotros tenemos todas las facultades de ley para notificar, bueno, indicar a la policía que tal persona no quiere cumplir y la policía va a hacer lo que se conoce como cohesión, o sea, por la fuerza. Cohesión, así dicho de otras palabras, es por la fuerza, o sea, sí o sí que se debe cumplir, ¿ya? Es en terminología jurídica. Terminología general va relacionada a lo que nos habían explicado nuestros compañeros. Entonces, cuando se habla en política de la cohesión de un grupo social, entonces indica, o sea, la fuerza que tiene ese grupo de hacer cumplir como tal las leyes. O sea, en este caso, más o menos como ha pasado en el enfrentamiento, Gaby quiere de nuevo participar. Disculpe, no me quedó claro. Yo tengo entendido que cohesión, como le decía, es reunir o cohesionar algo, ¿no? Y coerción es la fuerza de un Estado para poder forzar a cumplir Exacto. las leyes, como ustedes saben, el castigo. Exacto, por eso les decía, ahorita les explico cohesión en el ámbito político, que era lo que usted y su compañero Abraham habían explicado. Y en el ámbito
jurídico, coerción. por ¿Ve? Tal un vez en delito. la Y es, pronunciación no me... entonces, por eso Bien, mi confusión, cohesión y cohesión. exacto. Tal vez en la pronunciación no me dejaba entender bien. Cohesión con H, o sea, es lo que estamos hablando ahorita, de un grupo social, ¿no ve? Lo que ustedes indicaban. En el ámbito jurídico, coerción con R es lo que les explicaba, o sea, con R. Ahí está. Muchas gracias, Gaby. Tal vez ahí es, por favor, cualquier cosa que no estemos entendiendo, así como Gaby, indíquenme, porque puede que en la pronunciación yo no lo haya hecho bien, ¿ya? Así de esa forma vamos a entender ese, como pone Juan Carlos, con R y sin R. Ahí está la diferencia. Entonces ahí tal vez yo no he pronunciado muy fuerte, cosa que ustedes no me entiendan. Entonces, cohesión, como les estaba explicando en el ámbito social, es más o menos como un ejemplo de lo que ha pasado en la época de la elección política del 2019, ¿no? Que varios partidos políticos han logrado imponer, ¿no? Desde su grupo social ese pensamiento, lo que se quería para el país. Pero en las leyes con R, como les decía, coerción, o sea, va a ser la fuerza impositiva, o sea, como el ejemplo que les daba. O sea, después nosotros como abogados vamos a tener a la policía como fuerza coercitiva, ¿no? Entonces, repito una última vez para la respuesta de la 1. La política deriva de la polis, eso ya acabamos de ver, lo relativo a la ciudad-estado griega. Y la política es una actividad producida dentro de la colectividad social que va a tener por objetivo regular y coordinar la vida social a través del orden. Por eso hemos hablado de cohesión, a través del orden, la defensa y la justicia, para mantener la superación y la cohesión de un grupo social determinado. Entonces ahí vamos con lo que viene a ser la primera preguntita de nuestra práctica al adentrarnos en lo que es la política. Estamos viendo de manera general. Luego de ello vamos a ver que eh, el hecho político es una actividad social, ¿ya? Ahora sí vamos a desarrollar la número 2, que Noelia nos había dado una pausa de la primera clase que les decía. Eh, Hay autores que están bastante entrelazados de que el hombre es un ser político, ¿no ve? Aquí igual les he puesto una imagen de que era uno de los tantos pensamientos de Aristóteles, que el hombre es un animal político por naturaleza. En esa cuestión, entonces vamos a ver que el hombre es considerado un ser político en todas las esferas de la vida cotidiana, sí o sí, ¿ya? O sea, ese es el pensamiento que vamos a tratar de manejar en la materia. Obviamente hay autores que van a diferir, o sea, que van a indicar, no, el hombre no necesariamente es político, un hombre puede estar alejado de toda, o si no lo van a relacionar netamente política con el ámbito electoral. Entonces, desde la materia, como les digo, el enfoque que le vamos a dar a la materia es que el hombre es un ser político en todas las esferas de su vida. Por ejemplo, en la cotidianidad, ¿ya? O sea, les decía, cuando tomamos decisiones, ya ejercemos un poder de ver qué queremos, qué no. En el ámbito cultural, por ejemplo, igual, cuando nosotros vemos la historia, vemos el cambio, ahorita como hemos hecho con su compañero Juan Carlos, que nos ha dicho, se ve que con la nueva ley los estudiantes tienen ya otro pensamiento político en el ámbito social, en el ámbito económico, en las artes y obviamente en la política. Esas son las esferas, ¿ya? Entonces, para que quede clarito, y ahorita le dejo participar a Rodrigo, pero para que quede clarito, para nuestra pregunta número 2, el hombre es un ser político dentro de las esferas de su vida en el ámbito cultural, social, económico, artístico y totalmente obvio dentro de la política como tal que acabamos de ver.
Ahora sí, Rodrigo quería participar. Sí, doctor, tengo una consulta. En esto, por ejemplo, cuando hablamos de esferas de su vida del hombre, bueno, y si remontamos un poco a nuestra vida de infancia y adolescencia, no estaría tal vez esa esfera no considerada, porque comúnmente, por ejemplo, desde la niñez, la infancia, niñez, adolescencia, casi hasta los 18 años, según la constitución actual, ¿no? Somos, podría decirse, ¿no? Influenciados por la cultura de la familia, eh, aún todavía no se toma decisiones, puesto que el papá o la mamá es la que toman las decisiones por él, el hijo como tal, ¿no? Y bueno, mi pregunta es si esa esfera tiene relación, ¿no? Con lo que es propiamente el ser político, porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta que la política es el acto de decisión, inclusive, podría ser que justo esa esfera, esa etapa de nuestras vidas, nosotros estamos dentro de una esfera política. Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Es un análisis lo que nos hace su compañero. A ver, ya la tengo la respuesta. ¿O hay alguien que quiera responder lo que ha indicado su compañero? Ya. Vamos a lanzar para hacer la respuesta a su compañero. Primero te vamos a responder el específico y luego general. ¿Quién sabe a qué edad uno, sí, legalmente? Esa está facilita, regalada. A los 18 años, doctora, uno es mayor de edad y hábil por derecho. Muy bien, Gaby. ¿Vamos a apagar el micrófono? Sí, está haciendo eco. Ya, ahí está. La edad, como decía nuestro mismo compañero Rodrigo, sí, 18. Ejercicio del voto, 18 años. Ya. Ahora, ¿quién sabe a qué edad uno puede ingresar o, bueno, ser juzgado? Ya, Fernando más nos ha respondido. Uno puede ser juzgado por penales. No estamos hablando de... ¿Desde qué edad me pueden juzgar si yo cometo un delito penal? O sea, robo, hurto, asesinato. 16 años. No, más bajito. 15. Hasta donde tengo entendido es a los 13 años y donde ya les pueden mandar a los correccionales a los... Ya. Giovanni, está bien, pero le falta. O sea, todos justo me han ido de arriba abajo, pero no me acertaron. Es a ver si veré en el 15, dice, no, 15, 14, 13, ¿quién da? Justo le han pelado que era 14. 14. ¿Ya? Lo que ha dicho su compañero, le he puesto la opción a 14. Giovanni. ¿Ya? O sea, tienes 9 años, 10, hasta los 13, te mandan a un instituto, por así decirlo, correccional. O sea, acá es el de, mire, no sé por qué con ustedes se me van los nombres, justamente. Se me van todos los nombres y no les logro decir con precisión. Ahorita me voy a acordar. Se les manda acá hasta los 13. De los 14, del delito, ir a San Pedro, ¿ya? No se puede escuchar bien. Ay, a ver, ya, ahorita lo voy a modificar. De los 14 hasta los 18, dependiendo del delito, se los manda igual a no se llama cárcel, es un instituto. Correccional, doctora, que queda en Viacha, Centro Sí, de sí, Menores. Centro de eso, arbitraje. centro de menores, eso, Sí, Centro de Orientación de Menores. ex- Sí. ese es el nombre específico.
el correccional no se los estaba dando. O sea, la idea o sea, es hacer, es modificar la conducta de los adolescentes para que teniendo ya 18 años no sigan incumpliendo con delitos. A ver, ¿quién me ha dicho eso? Alfredo Landaeta. Alfredo Muchas Landaeta, gracias. doctor. Landaeta Alfredo, gracias Alfredo, sí. Doctora, también hay otro en A la ver. calle Yanacocha, creo que es para menores de edad. Centro de orientación. En la Yanacocha creo que hay otro para menores de edad. Sí, los que van a la Yanacocha son los que decía Giovanni, o sea, de 13, digamos, 9, 10, son muy raritos los que son de 5, 6, 7, o sea, casi no hay, pero los que tienen 9, 10, 13, así, van a a la de Yanacocha. Y a los que son de 14 años a 18 suelen ir al de VIH, que es el nombre, tiene un nombre en específico siempre, aparte del que ustedes me han dicho. Calauma, eso, Calauma, muy bien. Van a Calauma. En Calauma se hacen talleres, ¿ya? Bueno, ahí ya no participa tanto la derecho. Ya les dije antes, dice Fernando. Calauma. Entonces, Calauma es en el cual se hace talleres, se inculca a los jóvenes que mejoren, se les hace trabajar en grupos, ¿ya? Les digo, es realmente muy grave, o sea, digamos, asesinato de diversidad que no ha pasado, gracias a Dios, hasta ahora en Bolivia, mucho. En otros países ustedes van a ver que el índice delincuencial es fuerte. Entonces, esos se pero tenemos ese tipo de casos más bien. 18 para adelante, sí los tenemos. De 18 para adelante, sí o sí es San Pedro, ¿ya? Y dependiendo de la peligrosidad, te mandan o a San Pedro o a Yonchocoro también. Dependiendo cuán peligroso eres en San Pedro, como están también los detenidos preventivos, no la escucho entrecortado de Eunice. Ya, a ver. Los que me están escuchando hasta ahorita se lo he modificado y igual lo tenemos. Entonces, 14 años, un adolescente ya puede ser justo. O sea, antes de los 14 es como que más con los, ¿no? O sea, los da, se les indica que no vuelva a hacer averías y demás, se les da, se firma todo un papeleo. Pero ya de los 14 para adelante tienen que sí o sí ir a Calauma. Y de los 18 para adelante es San Pedro, no hay de otra, o sea, hasta los preventivos. Siguiente pregunta. ¿Quién sabe desde qué edad una dice de sus bienes? O sea, comprar bienes. ¿Desde qué edad una persona puede hacer eso? ¿Desde los 18? Desde los 18. Ya. 18, exacto. 10 años respaldado. ¿No ve cómo han visto en el Bart se aleja de sus padres y vive porque gana dinero solo? O los niños emancipados igual de otros. Y se ve muy, pero muy poquito eso. Que tenemos raizado donde incluso familias enteras viven así te cases. Entonces, así tú se has emancipado desde el recién o heredero, en todo caso también digamos a los 10 y te hereda una mansión, no de venta de eso hasta tus 18 años, ¿ya? Esto es Unice. Me ha respondido Elia, ¿no? La de 18. Sí, sí, doctora. Ya. Ya estamos bien. Casi le pongo a otra compañera. Entonces, ahí está. O sea, Rodrigo, mira, Rodrigo, cómo hay distintos contextos, o sea, dentro de lo jurídico, que es tan normativo, donde la edad te da diferencias, pero ya dentro de lo político, o sea, desde tomamos decisiones. Si lo vamos a ver desde esa
dices, ¿no? A ver, quiero ver qué es esto, meteré mi manito. Eso es decisión. No es que tu mami va y te va a decir todo. O sea, tú decides si cuándo vas a llorar. ¿Tienes hambre? He aprendido a que llorando me van a dar comidita. Entonces, de chiquitito tienes el poder de la decisión. O sea, a eso se va con todas las esferas. A medida de que creces, incluso se está pensando de la edad del ámbito de los 14, incluso se está, ¿no? Antes sí era 16 como otros han reducido a 14 y ahora se quieren reducir incluso a 10. ¿Por qué se ha visto que en este último tiempo hacen averías en sus colegios? O sea, ya pueden hacer abuso incluso a sus mismos compañeritos, a sus hermanitos en casa. Entonces, desde la psicología hemos visto que la edad realmente, eh, o sea, el hecho de que tomes o no conciencia de tus actos es desde los 7 años. Pídelo. Sí, doctora, una preguntita con relación a lo que estamos hablando sobre la niñez y la adolescencia. ¿Cuánta validez tendrá que estos jovencitos vayan a estos centros para su reinserción social? ¿No ve? ¿Será que salen ya bien, es decir, salen ya como para convivir dentro de una sociedad, o se puede seguir que ellos cometan más delitos o hayan aprendido peores cosas? ¿Cuánta veracidad tendrán que tengan estos jovencitos que ir a estos centros de recuperación, se podría decir? Reacción, se suele usar esa otra palabrita, ahorita me voy a acordar igual, que cuando tomaba la maestría, justamente de mi maestría, una docente era la que había programas y se manejaba la justicia restaurativa, como que es dentro del ámbito de derecho más que de psicología. Entonces, generalmente acá la UMA lado, han cometido delitos, ¿no? Es muy raro ver el que ha realizado algún tipo de asesinato o intentos de homicidio incluso. Entonces, con una cooperación italiana han hecho este justicia restaurativa. Recién se sí, como tú dices, tiene un buen resultado realmente. A lo que yo he podido ver a grandes rasgos y lo que conversaba con algunos colegas que han trabajado en ese ámbito de rehabilitación, es porque no están y recién están comenzando en esa vida delincuencial, hay mayor índice de que se rehabiliten, ¿ya? O sea, de que no, y también algo es que se enseña diversas labores. O sea, no es que ahí están encerraditos y ya, se les enseña diversas formas, digamos, artesanía, maderas, cómo trabajar, cosa de que cuando salgan ellos tengan una fuente laboral, digamos, o sea, puedan desempeñarse y no recurrir de nuevo a la delincuencia. O sea, es un tema un poquito contradictorio, pero muchas gracias así por tocarlo. Es bueno que sepamos desde derecho. Eso sí, me van a hacer recuerdo justicia restaurativa, que les dé un pequeño pincelazo, pero para nuestro semestre. Entonces, con la respuesta de Rodrigo, sí, sí se puede dar, Rodrigo. O sea, no importa la edad, o sea, ejercicio o esferas de la política no es tanto el que yo ejerza mi voto o el que yo tenga que sí o sí ser un ser, pertenecer a un, no que desde todo ámbito, o sea, la política es un entrelace en diferentes ámbitos. Por eso les decía, es un ámbito cultural, social, económica, artística y ahora sí, vámonos a la número. Doctora, Dígame. doctora, mil disculpas, no lo escuché, lo estoy No, escuchando, no. escuché cortado, sí, pero una consultita, estábamos en lo que es en las esferas de la vida, ¿no? Entonces, ¿se podría entender esferas de la vida dentro del hombre que es considerado un ser político, hacer política como ser política deportiva? ¿Se podría entender así?
Sí, por eso les decía, son diversas. O sea, no solamente es, digamos, o sea, eso les aclaro, o sea, son cultural, lo artístico, lo que ser social, económico. O sea, esas son mis esferas, cultural, social, económico, arte y político. Hay más, o sea, como usted decía, las básicas. Así, muestra Es que había confundido con lo que era lo demás. no se preocupe, no se preocupe. Vámonos al hecho político, que la tenemos igual aquí. Entonces, el hecho político va a ser una actividad social. Esta ya la tenemos. Es una actividad social porque las relaciones se establecen dentro de la sociedad, dentro de la colectividad humana. O sea, hay diversas relaciones de más o menos como el análisis que les decía del 2019, en la cual la colectividad humana va a ser la que va a brindar ella. O sea, buscamos una cohesión, ¿no? Entonces, vamos a ver el hecho como tal, ser poder sobre el grupo, ¿ya? Actividad humana. Ahí vamos como tal, o sea, no en el sentido, yo pienso en la o ahorita en las esferas, no dentro de la económica, sino que hecho va a ser una actividad a las relaciones de poder que se establece en la colectividad humana. En nuestro punto número 4, que estudia la ciencia política, vamos, ya lo habíamos visto en la 1, desarrollamos, que la ciencia se ocupa de la actividad humana, en cuestiones de política y, ¿ya? Entonces, la ciencia ocupa la actividad humana relacionada en cuestiones de política y estudio del Estado. Está nuestra materia, es el estudio del de él se encuentran las luchas del poder. O sea, estamos y bastante. Me están diciendo que está muy entrecortado. Disculpe, doctora. Repetir de nuevo. Sí, disculpe, no se le escucha, es muy entrecortado. No sé si es que nos pasa a nosotros nomás o es que a otros también les está pasando. Muy difícil captar las ideas. Ya, ahora sí ya deben escuchar mejor. Bueno, le he cambiado a datos móviles para que me logren escuchar mejor. Tal vez es Ahora la sí, cuestión doctor. de conexión. Ahora sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Ya. Gracias. Ahora sí voy a repetir porque es para su trabajito, ¿ya? El Sí, número por favor. 3, les había dicho, el hecho político es una actividad social porque se refiere a las relaciones de poder que se establecen en una colectividad humana, ¿ya? Ese es hecho político. Pues lo tenemos plasmado igual en la diapositiva. Y el objetivo es ejercer poder sobre el otro o el grupo. Yéndonos a la número 4, vamos a ver qué estudia la ciencia política. Ahora ya estamos en ciencia política. Hace rato hemos visto política. Ahora vamos a ver ciencia política. Y la ciencia política se va a ocupar de la actividad humana relacionada con política y poder. Poder es algo que ya estamos manejando, ¿ya? La ciencia política de la actividad humana relacionada con cuestiones de y objetivo el estudio del Estado, ¿ya? Porque en él se encuentran las representaciones de luchas. Su objetivo es el Estado, nuestra materia, ¿no? ¿Por qué va a ser el Estado? Porque en él se encuentran representadas las luchas por él, ¿ya? Que dentro de ello también tenemos 3 disciplinas
importantes dentro de la ciencia política. Tenemos 3 disciplinas muy importantes, que es la filosofía, que se va con conocimientos y explicación de los hechos de manera la historia política, que va a ser el estudio de las relaciones entre sociedad y política desde un enfoque diacrónico. O sea, vamos a en el entendido de que está en relación a un hecho. Eso es de acrónico. ¿Ya? Y también que tiene una tercera disciplina, que es la ciencia filosófico-histórica de la que va a estudiar una visión filosófica política de la teoría y práctica, pero de la política, ¿ya? De manera general, y lo que les mi última, no, 5 nomás son, 5 cabalito, nuestras 3 disciplinas. Entonces, en este momento les voy a pedir, por favor, que procedamos a realizar nuestra primera. Tenemos el tiempo, tenemos justo para la clase. Entonces, ya hemos dado, en sí, hemos resuelto nuestra. Así lo vamos a plasmar, ¿ya? Van a empezar a realizar su práctica y si tienen alguna duda o consulta, yo voy a continuar acá. Lo único que voy a hacer es desactivar el micrófono para que ustedes puedan realizar, obviamente, la práctica, pero en el entendido que estén haciendo les van a surgir dudas y aquí lo voy a resolver. Ya, entonces hasta 37 vamos a hacer la práctica y esos 3 minutitos vamos a ver cualquier cosa que tengamos en pendiente. ¿Y a dónde lo enviamos, doctora, a la práctica? Lo que les he mostrado hace rato, que es nuestra plataforma, que es subir. Está en la plata, ahorita van a visualizar. Acá está, práctica número 1, ¿ya? Acá está, práctica número 1. Ojo, no significa que nos vamos a ir de la clase, les estoy dando el tiempito para realizar. De esta forma ya está, ustedes pinchan y les va a salir la opción de subir. Tienen que subirlo hasta el viernes siguiente, viernes 20, tienen una semanita. Si logran hacerlo ahora, mejor, para que no tengan trabajitos. Prácticamente lo hemos resuelto en clases. Pero si no, hasta el viernes 20 a las 23:59 en formato Word. Y por favor, al nombre del documento me van a poner su apellido paterno y el nombre que más utilizan para los que tienen 2 nombres, ¿ya? Entonces aquí lo subimos si gustan hoy día, si no, hasta el viernes.
Fidel, las preguntas están en lo que viene a ser nuestro chat de WhatsApp, Teoría del Estado, o si no, igual están en la plataforma. Dice, no, de cargar, si no, están en nuestro grupo de WhatsApp. Ya, gracias, doctora. Por si acaso, no están en nuestro grupo de WhatsApp. Les he mandado el enlace ahorita al chat de aquí. Sí o sí se tienen que unir, por favor, porque ahí cualquier cosa puede que como hoy día nos ha fallado la conexión y no podíamos entrar bien en la otra clase y no lo cortaba la docente, yo les mandé otro Zoom, digamos, o algo extraordinario. Entonces, sí o sí, por favor, únanse al grupo. Aún no están. Les estoy ¿ya? Lo que vendría a ser técnicamente sus respuestas, porque no les he mandado estos días. No se hasta el lunes se los voy a enviar y ustedes también ya van a tener para facilitar. Si no, ahorita le pueden tomar una capturita de pantalla y o sin una
Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta o dudas referente a la práctica. La práctica es para el día viernes, ¿no, doctora? Sí, como máximo hasta el día viernes, hasta las 23:59, como han podido ver ahorita, lo voy a poner en pantallita para que puedan ver los que no han logrado visualizar. Acá está en nuestro, o sea, los que se les pierde el documento, no puedan descargarlo del WhatsApp, pinchan aquí en práctica 1, ahí está el documento y lo tienen que subir acá, hasta máximo hasta el viernes 20 hasta las 23:59. Por favor, no se hagan pisar con el tiempo. 23:59 la plataforma se va a cerrar. No le estén subiendo 23:57, 58. Traten de hacerlo antes. El trabajo se acepta por la plataforma, como habíamos indicado dentro de las reglas de materia. ¿Alguna otra consulta? Las diapositivas, doctora, ¿nos va a enviar al grupo? El día lunes les voy a enviar, por favor, porque estoy teniendo algún inconveniente. No sé por qué la parte de abajo no me... O sea, cuando envío no figura para ustedes, pero sí para mí. Entonces, lo voy a pasar el lunes. Sin embargo, el día que se tomen una fotito, que esta es la parte clave, ¿no? Para sus respuestas, digamos. O sea, tómense una capturita o una fotito de esta parte clave. Porque lo demás de abajo es el avance que vamos a tener recién el sábado. Entonces, si no, voy a hacer una capturita y la capturita les voy a mandar al grupo. Doctora, y en el caso de la grabación de la clase, es que hoy día ha estado un poco Ah, entrecortado. eso sí lo voy a subir hoy día. O sea, ahorita va a procesar, denme media horita porque tiene que procesar el video. Entonces, hoy día eso sí les paso. Está bien, muchas gracias, doctora. Han podido, les he mostrado aquí lo de asistencia para que puedan ver que a nadie le falte, ¿no? O participación o asistencia. Entonces, aquí están, que quede, para que revisen, lo haya puesto mal o alguien no lo haya considerado. Entonces, todos los que han participado en la asistencia, entonces igualmente pueden escribir. Si es una duda general, escríbanlo al grupo, por favor. Si es una duda bastante personal, de manera interna. Entonces, con ello terminaríamos la clase. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, Hasta el próximo sábado, Muchas doctora. gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.